acuerdo a la historia y calculamos los residuos y botamos los residuos. En el caso de la economía en la parte rural o donde sea, no calculamos los residuos, sino utilizamos los residuos y valoramos los residuos. Entonces, bajo ese principio, si miramos la primera diapositiva, no sé si me ayuda. Ah, ya está, ya en esta otra. Yo he hecho simplemente una presentación también circular y los títulos básicos son la biomasa, la bioenergía, qué es esto, la composición de la biomasa en el medio oxidante, luego el comportamiento en un medio reductor. Hablaremos un poquito del biogás y las aplicaciones del biogás para finalmente poderle colocar a estos, eh, a esta parte como una parte económica, como, pero no haremos cálculos de dinero, sino haré los títulos y cada uno pues podrá estimar después sus cálculos de acuerdo a su sitio de origen. Miremos la próxima. ¿Qué es la biomasa? Desde el punto de vista energético, pues la biomasa es energía acumulada. Inclusive cuando nosotros nos alimentamos, tomamos parte de esa energía y, y la utilizamos para generar nuestra propia energía. En la parte industrial, el, esta biomasa se hace la combustión y venimos entonces en la forma inversa. Es decir, emitimos la energía acumulada y hacemos el proceso de combustión. Miremos la próxima. ¿Cuáles son las biomasas que nosotros utilizamos? Entonces, utilizamos básicamente para eh, nuestros, nuestros trabajos la biomasa residual de la parte forestal, la biomasa residual de la parte de los poblados, la biomasa residual de las industrias o la biomasa residual agropecuaria. La biomasa residual agropecuaria es la más utilizada pues porque tiene, lógico, todas las materias primas, además de tener biomasa, pues contiene los microorganismos que hacen la parte de biodigestión. Miremos la próxima. Ay, Dios mío. Eh, esta biomasa en un medio normalmente crece en un medio oxidante, entonces contenemos hidrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, es el aire, y ese es el alimento, digamos, para la biomasa. Y en el piso tenemos los alimentos o los alimentos del piso, son los fertilizantes, que normalmente son fertilizantes químicos. Miremos la de estos, voy a seguir porque no alcanzo a ver bien los títulos. Si alguien me cuenta de lo que tenemos ahí, allá, avanzar. El uso de la biomasa en el medio oxidante, entonces está el crecimiento de la biomasa y se alimenta por medio de los elementos químicos. Los elementos químicos utilizados, creo que eso está en la próxima, no sé si estamos ahí. Es que acá hay pequeño. Elementos químicos utilizados, pues son el nitrógeno, que se llaman elementos mayores, que se, que se aplican en forma de nitratos. Eh, los elementos secundarios como el calcio, azufre, para la producción, digamos, de proteínas, los microelementos que el hierro, el cobalto, el níquel, silicio, bueno, silicio es un elemento especial, y el molibdeno. Estos microelementos los utiliza la biomasa
para la creación de sus enzimas y también para darle fortaleza y como catalizadores, especialmente la parte de el molibdeno que le va a funcionar mucho para la parte de la parte de catálisis. En el medio reductor, que sería el otro, ya cuando la biomasa la cortamos, la utilizamos, la pasamos a un medio reductor, es un medio que no tiene oxígeno. Y en este caso, entonces se producen los productos reducidos, la parte químicos reducidos, que sería el metano, el, el grupo, los nitratos pasan a ser grupos amónicos, o sea, el nitrógeno como fertilizante, fosfatos también como fertilizantes y sales de potasio solubles. En este medio también se forman algunos precipitados, eh, la parte líquida, porque es la parte sólida en la forma de hidróxidos, especialmente hidróxidos metálicos, y hay productos que no se han reducido, que es parte, digamos, de la biomasa que va en el fondo de los bioreactores, que es el digestato, ¿no? Los, eh, los usos térmicos, los usos de, de estos productos es bien interesante. La parte gaseosa que tomó la biomasa regresa a ser parte gaseosa y en este caso es el metano, el CO2, el hidrógeno y el gas subhídrico. Mientras que la parte sólida que ha tomado la planta para su alimentación se va en los líquidos en la forma de amonio, eh, se va también en la forma de fosfatos y se va en la forma de peróxidos precipitados. Entonces tenemos en la parte de la parte de digestato, tenemos una líquida y una parte sólida. La parte líquida es un utilizante que contiene, además de los grupos solubles, contiene auxinas, que esas auxinas son la base para el crecimiento de las plantas, especialmente son enraizantes. Y las raíces, pues es la boca de las plantas para su alimentación. Por eso entonces ahí tenemos un biofertilizante. Y en la parte sólida tenemos los hidróxidos, especialmente los elementos menores, que van a ser utilizados posteriormente como abonos en el campo. En esta forma, entonces, tenemos un proceso circular desde el punto de vista de los elementos. Es decir, tenemos los elementos, se inician, están en la parte oxidante, se forma la planta, crece la planta con el CO2 y el agua, y raíces, pues se alimenta con los elementos que le hemos comentado, los cuales en el medio reductor, que es el biodigestor, regresan de nuevo a su sitio, digámoslo así, regresan de nuevo a la parte para poder ser utilizada en forma circular. El biogás, la parte práctica del biogás o la utilización del biogás, yo creo que nos perdimos, pero yo me acuerdo bien de todo esto. La utilización del biogás es especialmente en la parte térmica, en la generación eléctrica, y últimamente ya se está trabajando. Nosotros tenemos un proyecto que probablemente no sé si lo logremos hacer, pero es la provisión de gas natural renovable. Se retira el CO2, que tenemos el biogás del 70%, lo pasamos más o menos al 90% y se filtra por membranas, sale el metano, que es el gas natural, y se inyectaría este producto que llamaríamos gas natural renovable, se puede inyectar a la red
y ya pasa del campo a la ciudad, que sería el gran beneficio al, al utilizar los residuos agrícolas industriales para la generación de gas natural. Eh, y lo mismo podemos decir de las aplicaciones de los residuos en, el, en, la, parte, en la parte industrial. En la parte económica, si pasamos a la última diapositiva, tenemos un poquito de cómo manejar la parte económica. El campesino, cuando está trabajando sin el sistema del biogás, pues tiene que comprar el GLP y eso pues significa sacar algún dinero o va él mismo a traer la leña y lógico, o manda al niño a que traiga la leña, que también tiene un costo. Además, eh, la parte campesina en la cocción de alimentos, normalmente el que cocina no dura más de 60, 70, 80 años porque tiene problemas eh, de cáncer, problemas ambientales, material particulado que lo está absorbiendo. Entonces, cuando trabajamos con biogás, pues tenemos toda esta parte, todos estos gastos evitados, de gastos económicos evitados debido que no se tienen en cuenta las externalidades ambientales. Esto hace entonces que el, el sistema circular pues sea realmente bien interesante desde el punto de vista para el campesino. Y aquí viene una propuesta que me parece que vale la pena que la trabajemos, la evaluemos, y es tener en las Américas, ojalá todo el mundo trabajando con biogás en la parte del campo y vender estas emisiones. Uno puede controlar los sistemas de biogás desde un sistema central, digamos, un control remoto que no es que en la actualidad todo el mundo carga eh, teléfonos, entonces no es muy difícil hacer controles remotos y vender las emisiones evitadas. En el caso de Colombia, las emisiones evitadas se pagan a 15.000 a $5 por tonelada de CO2 equivalente. En esta forma, entonces, haríamos del campo y justo porque estamos ahorrando el dinero en la parte de externalidades, haríamos del campo la generación de biogás un sistema totalmente rentable y un sistema realmente de sistema de economía circular. Si nosotros hacemos un proyecto de este tamaño, pues podemos tener la ayuda de las Naciones Unidas o la ayuda de los NAMAS, que en el caso de los países europeos, especialmente Alemania e Inglaterra, tienen este sistema de colaboración con Norte-Sur. Muchas gracias y perdone porque no le seguí bien las diapositivas, pero resulta que a esta ya tuve problemas de glaucoma y no alcanzo a ver muy bien, pero me acordé afortunadamente de lo que les iba a decir. Muchas gracias. Este es mi Muchas mensaje. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor José María. Una explicación muy global, muy puntual y muy certera en esta parte de la economía circular. Y pues bueno, da pie a muchísimas preguntas. A continuación, sí, Antonio. Antonio, pongo tu presentación y tú me vas diciendo, ¿sale? Em português. Sim? Desculpem. Meu espanhol é muito pobre e creio que não conseguirei me comunicar, então falarei em português, lentamente. Como o Santiago falou, eu sou físico e meu interesse na área parte pela minha experiência como professor, da minha experiência em maestria. Sim? Tenho trabalho, sou maestro há cerca de 15 anos
E dentro dessa minha experiência, eu trabalho com a ciência cidadã e com outras perspectivas de tecnociência dentro de uma proposta popular. Santiago, por favor, próximo. Santiago, me escuta? Ah, sim. A minha experiência e parte do trabalho que eu apresento aqui se deve à minha dissertação de mestrado. E foi uma dissertação apresentada à Universidade Federal do ABC, que é uma universidade muito nova, ela tem cerca de 10 anos de existência, e dentro do programa de energia, que é um programa fortemente interdisciplinar. E a principal discussão que eu apresentei é sobre a recuperação energética e de nutrientes de forma descentralizada e com as implicações em relação a essa questão. Eu apresentei e pesquisei a possibilidade de uso de pequenos biodigestores de forma descentralizada para o tratamento dos resíduos das casas em meio urbano e periurbano. E, para isso, nós utilizamos um projeto apresentado por Peterson, da Colômbia, e é um projeto que ele denomina um biodigestor público, e a partir desse projeto nós fizemos as experiências aqui na região de São Paulo, na região de Grande São Paulo, na região do ABC, que só para falar, é uma região que está na Serra do Mar, em uma das as últimas reservas da Mata Atlântica, enfim. Então é um espaço urbano, fortemente urbanizado, porém também muito próximo de áreas muito importantes. As últimas áreas, os últimos remanescentes de Mata Atlântica. São Paulo está sobre justamente sobre essa situação, sobre a Mata Atlântica. Então, esse biodigestor ele tem o papel de tratar o resíduo urbano e também de tratar possíveis resíduos de uso periurbano. Acá também temos muito problema, mesmo próximo a São Paulo, do uso de lenha, devido aos últimos aumentos e do GLP, tem havido uma intensificação do uso de lenha, um retorno ao uso de lenha para a cocção, né? Em situações de vulnerabilidade, mesmo no espaço próximo ao urbano, né? No espaço periurbano. E, bom, construímos então esse biodigestor, que nos demos o nome de Boitatá, em homenagem a uma lenda tupi-guarani. E esse que mostra na foto, ele está na minha casa, né? Ele teve todo o problema estava na universidade, mas com a questão da pandemia, ele foi para casa. E essa é a construção básica dele, né? Essa é a constituição básica dele. Santiago, próximo, por favor. A construção desse biodigestor foi feita, né, dos projetos que foram feitos, foi construído em formato de ciência cidadã, de oficinas, para envolver as pessoas na autoconstrução, na autoprodução e no autotratamento dos seus resíduos. Essas experiências que nós tivemos das construções, o seu trabalho, que é o SESC, então fizemos a construção, o biodigestor foi feito o startup dele nesse espaço, tivemos alguns problemas com o estrume para um grande problema, o maior problema é inóculo.
maior problema é o inóculo, em espaço urbano, né, desse formato. E as oficinas ocorreram, construíram. O grande questionamento que elas fazem é sobre a segurança do uso. Próximo. O substrato utilizado. Sim, substrato. Compreendem? Sim, creio que sim. Né? Substrato é biomassa, sim? Como a professora Rosa Maria falou. Principal, o substrato em meio urbano. Sim, perfeito. Os principais substratos em meio urbano são os restos de alimento e os dejetos de pets. Sim, pets, animais domésticos, perros, quiz, sim. E isso que foi usado no Boitatá, que ficou sob análise em casa. Né? Então, foi utilizado restos de alimento, os dejetos de quiz, que acá, né, chamamos de porquinho da Índia, e perro, né? O obgestor foi alimentado, o Boitatá foi alimentado com essa mistura de diversos substratos encontráveis em meio urbano. Próximo, por favor. Durante um mês foi analisado a alimentação em massa, não foi possível analisar pelo trabalho exatamente a composição em termos de sólidos voláteis, a partir de trabalhos, a partir de outros trabalhos foram feitos estimativas. E esse mês, apesar de ter sido construído e de ter tido algum problema, foi feito um medidor de volumétrico de biogás. No entanto, foi possível usar um medidor do laboratório, o medidor Ritter, foi possível fazer esse dos dias antes de dejetos, as quantidades de substratos e a produção de gás. Creio estar um pouco pequeno. Ao final de um mês, atingimos em torno de 800 litros de biogás e cerca de 3 quilos de resíduos em massa úmida, massa de trabalho. E o tempo de retenção realmente longo, de 110 dias, no entanto, foi atingindo uma produção específica bastante alta, né? Uma produção de 710 litros por quilograma de sólidos voláteis. Né? Então, aqui, em quilogramas de sólidos voláteis estimados. Essa produção ela foi relativamente alta devido, provavelmente, a esse tempo de retenção hidráulica alto. Os restos de alimento, né, eles possuem características muito específicas para a biometanização. Né? Santiago, por favor, o próximo. Agora, dois gráficos que foram feitos no laboratório um pouco antes da pandemia e que está o laboratório e no primeiro no primeiro gráfico é o gráfico de metanização dos restos de alimento e em 21 dias é possível ver que foi totalmente consumido, foi gerado em torno de 400 litros por quilograma sólidos voláteis, e o segundo é um gráfico dos dejetos de QI, e onde se percebe que em 21 dias ainda não se realizou toda a metanização, e se percebe uma
aceleração menor do que os restos de alimento. Próximo, por favor, Santiago, que o tempo é curto, é temprano. Sim. E um problema muito característico das digestões de restos de alimento é a alta liberação de ácidos graxos voláteis. E a rápida. E isso leva à acidificação do reator. Por isso, um reator para restos de alimento é importante que ele seja aproximadamente um reator de mescla completa. É necessário haver a mistura, né? E uma análise muito importante a ser feita, que ainda não está resolvida, pero usando o medidor de piscina, né, foi possível ter uma leve... foi possível manter a estabilidade. Os medidores de piscina, eles medem a alcalinidade total. E nós precisamos da alcalinidade parcial. A alcalinidade parcial, ela tem a ver justamente com os ácidos graxos voláteis. E fazer a medição de uma forma simples disso é difícil. Bueno, é isso que eu gostaria de falar. Sim, obrigado, Santiago. Eu estava preocupado com isso. La primera pregunta para nuestros dos ponentes. Mi primera pregunta sería, ¿por dónde debe iniciar la economía circular? ¿En la ciudad o en el campo? No sé si usted primero contestar José María y después Antonio, ¿sale? Sí, en cualquiera de las dos, pero es mucho más fácil en el campo. ¿Por qué en el campo? Porque en el campo los campesinos siempre tienen una vaca, un cerdo, y tenemos la materia prima, digamos, en la parte biológica para la parte de la biodigestión. Además, los biodigestores del campo, por ser tan pequeños, son supremamente económicos, y si se hacen, por ejemplo, de polietileno normal, una tubería, cualquier tubo de polietileno, pues funciona, o si no de geomembranas, como los están haciendo actualmente, ¿no? Pero son sistemas supremamente económicos y creo que en el campo se puede iniciar. Es más fácil. Perfecto. Antonio. Sim. Eu creio que pela própria ideia, né, da circularidade, eu acho que, inclusive, o modelo que nós estamos pensando em economia é um pouco a ideia da produção de biofertilizantes para os formatos de produção no espaço urbano também, né? Então, eu não sei, não sei dizer, mas eu creio, inclusive a Maria faz uma pergunta, eu creio que a própria palavra economia, né, que é a ideia do cuidado do lar, né, a acepção da palavra economia, então eu creio que ela parte do lar. Né? Eu creio que é muito importante que as pessoas... eu creio que ela parte das pessoas. Isso é uma... Eu acho que é necessário haver uma mudança de pensamento das pessoas. Aqui temos muitos problemas com a desvalorização dos resíduos. Então, as pessoas só poderão... só haverá uma mudança efetiva da valorização dos resíduos partindo das pessoas, né? Não sei como é a realidade na América Latina, mas creio que é parecida com o Brasil. Temos diversos empreendimentos solidários de composteiras aeróbicas, espaço urbano, pequenas composteiras, tem sido um empreendimento e a partir dos resíduos, né? E no espaço urbano. Então, creio que é um processo dialético de uma discussão entre o campo e a cidade, constitui
esse processo de economia circular. Eu acho que um não consegue persistir sem o outro, né? Perdón, ¿qué tan bueno? ¿Qué tan bueno es que en la ciudad, tanto como en el campo, que es lo que se ve hoy en día, qué tan bueno es que cada quien tenga un biodigestor o que centralicemos todo en, en un solo biodigestor? ¿Qué tan bueno es eso para una economía circular? ¿Cada quien por su lado o todos en uno solo? Empezamos con Antonio y después con el doctor José María. Sim, sim. Desculpa, eu estou com um problema também no meu computador aqui. Eu estou com. A internet está um pouco. O computador também está com um pouco de problema. É, a proposta da descentralização, ela nível, nesse pequeno nível, né? Então, ela tem muito mais a ver no envolvimento das pessoas. A minha proposta não é substituir sistemas centralizados por sistemas descentralizados. No entanto, argumento, uma questão muito importante é, por exemplo, o efeito vizinhança, né? E o efeito vizinhança, que tem sido observado em várias situações, ele é um efeito secundário, né? Então, por exemplo, quando trabalhamos com módulos fotovoltaicos, se observa o efeito vizinhança. Então, um vizinho adota o sistema e começam a aparecer vizinhos ao entorno que passam a adotar esse sistema. No entanto, nós temos problemas também. Tem um outro problema de uma outra ordem na cidade, que tem a ver com a separação do resíduo. Então, esse uso do resíduo urbano, e aí, para que a gente possa fazer o uso como biofertilizante, como de uma forma segura, ele passa por essa decisão das pessoas em separar os seus resíduos. Então, esse é um problema. O modelo centralizado, a implantação do sistema centralizado de forma verticalizada, ela pode não ser capaz desse processo de educação das pessoas. Então, é um processo que também ele tem, eu acho que coexiste um processo das pessoas saberem como elas lidam como é tratado o seu resíduo, e isso talvez possa ser uma transição para biodigestores pequenos, do tamanho de bairros e coisas desse tipo, né? Então, as pessoas, a gente costuma usar uma palavra que eu acho, se apropriarem da tecnologia da digestão anaeróbica, né? As pessoas, elas ainda não sabem, elas não fazem ideia de como essa tecnologia ela pode mudar a tua vida e a vida dos seus vizinhos. Creio que tenha sido claro. Perfecto, Antonio. Todo claro. Doctor José María. Sí, yo creo que el sistema debe ser el centralizado, es decir, en las grandes ciudades es muy difícil tener 1000 o 2000 pequeños, cada uno haciendo con su pequeño biodigestor. Y que se hace la recolección, la separación de los residuos orgánicos y se envía a las plantas de biodigestión. Además, ya están los sistemas de recolección de residuos. Lo único sería educar muy bien para que la recolección sea muy selectiva y evitar la contaminación de los biodigestores debido digamos, por ejemplo, con cobre, cromo, cosas de estas que van a dañar a los microorganismos. Pero si se hacen bien los controles, es la forma como funciona actualmente a gran escala. En el pequeño ha habido algunas experiencias, pero el problema es que con las experiencias, por ejemplo, dejan salir el biogás, hay escapes, no hay un buen control y es muy difícil hacer los controles en una ciudad, cada uno con su propio biodigestor.
Lo único es hacer tal vez como lo está haciendo México, que piensa construir 3 o 4 plantas, pero no plantas pequeñas, individuos, no creo que sea el futuro para para las ciudades. Perfecto. Ahora, por ejemplo, en este tenor, doctor José María, el campo es quien genera los alimentos y en las ciudades donde suceden los residuos, los desperdicios, los malos aprovechamientos. ¿Cómo debe migrar esa economía circular para que se integren ambos puntos? Porque tal parece que la zona rural es como un mundo y la ciudad es otro mundo, pero al final de cuentas ambos interactúan en una economía circular. ¿Ahí cómo debemos hacer para que se logre esa vinculación, esa alianza? Empezamos con José María y después tú, Antonio. A ver, yo creo que al campo hay que darle energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, por estar en una zona aislada, se puede obtener, lógico, el biogás o la parte fotovoltaica, un sistema híbrido para mantener y hacer pequeñas empresas. Yo pienso que en el campo, cuando se tiene energía, se puede enviar a la ciudad los alimentos ya más seleccionados, es decir, eh, se dejan todos los residuos, algunos que llevan, por ejemplo, sistemas de empaque, como sería, bueno, por ejemplo, el plátano, cosas de esas, en lugar de mandarlo como se envía actualmente, pues se envía seleccionado, de tal suerte que a la ciudad le llega más el alimento que los residuos. Pero eso ya es un desarrollo hipotético. Yo lo he trabajado y he tratado de mirarlo y entre otras cosas, pues tengo ahorita algún proyecto piloto eh, programado a ver si consigo financiación para hacer esta filosofía de trabajo. Es decir, industrializar un poco el campo, disminuir el envío de residuos a las ciudades y entonces en consecuencia tendremos nosotros acá menos residuos para procesar. El gran problema real es que de los alimentos, el 20% de los alimentos como alimentos son residuos. Es decir, en la ciudad, pues la gente come, deja la mitad o no lo procesa todo y parte de lo que eh, uno se come, pues es decir, hay que sumarle una buena cantidad y esa cantidad que sobra es a veces se recoge y se envía a pequeños poblados o cosas de esas, pero eso también sería base para la producción de biogás. Y en la parte de economía circular, la utilización del biogás en este caso en las grandes ciudades sería un poco diferente. Es muy importante entonces convertirlo a gas natural para que sirva como fuente de transporte, por ejemplo, en los buses o para la cocción de alimentos, pero ya a nivel de gas natural. Es diferente, digamos, el sitio, la situación. Excelente, doctor José María. Antonio, Antonio. Sim, sim. Eu queria, como eu falei, eu não a minha proposta, o meu trabalho, minha pesquisa, não é contrapor a centralização da descentralização. Né? Não é esse problema. A questão, e também creio que seria necessário ter um tempo maior para discutir, mas o ponto importante tem a ver com o processo de educação. Né? É por isso que, inclusive, a minha experiência quanto educador, e educador, inclusive da perspectiva ambiental tudo mais, é por isso que eu passo a fazer a pesquisa em relação a essa questão. Eu creio que assim, há uma necessidade muito concreta no Brasil. Né? O Brasil é um país extremamente desigual. Então, é uma realidade que eu conheço. E nós temos grandes desenvolvimentos de tecnologias, e o biogás, e diversos e empreendedores grandes, com grandes financiamento. No entanto,
talvez menos nessa área, que ainda é uma área emergente, mas em outras áreas nós temos um grande descolamento, porque a contradição é essa. Enquanto nós temos no Brasil pessoas extremamente ricas e vivendo em condições extremamente assim, situações realmente muito boas, nós temos, por outro lado, pessoas fazendo uso da cocção, né, fazendo uso da lenha, por não ter dinheiro para comprar gás, né? Então, essa que é um pouco o problema, né? Como você desenvolve uma tecnologia, né? Será que a mesma tecnologia que serve ao mercado é a mesma tecnologia que serve às pessoas, né? Então, esse é um problema. E aí, eu acho que isso tem a ver com esse processo de economia circular. Nós tem se estabelecido, por exemplo, o agronegócio brasileiro, né, né, baseado na soja, no milho e exportação direto, mas, por outro lado, há toda uma rede de produtores agroecológicos que se estabelecem na produção da comida, né, e são pequenos produtores. Então, eu creio que é necessário construir tecnologias para a circularidade dessa pequena economia, né? É claro que não se contradiz em construir a circularidade da grande economia, mas essa grande economia ela está bem abastecida do ponto de vista tecnológico. Agora, os pequenos, eles ainda estão, nós ainda estamos, nós precisamos dessa construção. Então, uma proposta é um pouco essa: construir uma tecnologia que possa crescer, assim, possa ser utilizada por cooperativas, pequenas. Então, eu creio que essa é a tecnologia que se cria, tá? Eu creio que tenha respondido. No, hombre, está perfecto y yo creo que sí tiene cierto valor eso que acaba de decir el doctor José María, de que en el campo debería quedarse la basura, el residuo, porque es donde realmente se aprovecha, y a las ciudades mandar el alimento, aunque entraríamos en el conflicto, ¿no? De decir, pues si el campo manda puro alimento, ¿en qué nos lo va a mandar? Nos lo va a mandar en plástico y después vamos a entrar en otro círculo vicioso de esos que tanto le gusta a la generación millennial, ¿no? Que es en lo que andamos viviendo últimamente. Bueno, pues ya se agotó mi tiempo de preguntas. Doy paso aquí a las preguntas del chat y vi por ahí una mano levantada. Sí, nada más espérame, señor Antonio, sería la tercera persona en preguntar. Mi primera pregunta aquí es de Mariela, quiero pensar que es para el doctor José María directamente, porque fue el que habló más de esa parte y complementas, Antonio, es ¿por qué pensar en biometanización generando biogás en esa escala tan pequeña? No es pensar sino es que es el futuro del campo, es decir, la producción de residuos industriales, digamos el arroz, la caña, genera los cogollos, y esos cogollos se pueden pasar a biogás, y realmente se podría utilizar como biogás en la parte de generación eléctrica, pero si se desea comercializar, se debe pasar a biometano. El biometano pues es energía ya más concentrada y se puede transportar porque ya existe el sistema de transporte. Pero en la escala digamos, de rural, del campesino, lo más importante es limpiarlo bien, quitar el gas sulfídrico. Ahí en el gas sulfídrico yo tengo una idea de convertir ese azufre a sulfato, que por favor yo y pasar eso como fertilizante a cambio de recogerlo y botarlo. Y eso se puede hacer a nivel de campo, de pequeño. Yo pienso que en el campo se puede en alguna forma también avanzar en estas partes pequeñas. Yo no soy el gran experto, pero he visto que actualmente con hidrógeno naciente y el CO2 se puede incrementar el porcentaje de metano. Entonces, pienso que debemos de migrar hacia cómo pasar del 70 a 60% a subir la cantidad de metano en el biogás, y
y con eso, digamos, entonces la cocción de alimentos sería mucho más fácil. Perfecto. Antonio. Sim, sim, é muito interessante. Tem uma questão muito interessante do que o professor José Maria está falando, que a produção, o uso dos restos de alimento e dejetos de animais domésticos, praticamente nós não tivemos problema com gás sulfídrico. Não há praticamente necessidade da filtragem. Né? No entanto, usando esses substratos. Né? Se nós adicionarmos outros substratos, podemos vir a ter esses problemas. Então, isso é muito interessante, porque há particularidades desses substratos. Né? Então, é muito importante que se a gente tem acesso a esse substrato sem contaminação, é um processo que podemos gerar um biogás de alta qualidade. Né? E o problema, isso que eu ia falar, é um problema muito sério, é muito difícil o processo nós chamamos de segregação dos resíduos. Após a mistura deles, né, isso são as pesquisas, você separar eles é muito difícil, é muito difícil. Né? Então, por isso que é necessário que na fonte esses resíduos já estejam separados. E isso precisa de um compromisso das pessoas. Né? Então, é esse compromisso que eu acho que é muito importante. Né? Então, e aí, eu acho que a importância desses reatores pequenos, como foi a pergunta da Mariela, que ela, inclusive ela pediu a palavra, desculpa, eu acabei falando, mas eu creio que ele tem uma importância, que ele é real, ele está funcionando no espaço urbano, e ele tem o papel importante das pessoas compreenderem por que elas devem separar o resíduo, e talvez isso possa ir ampliando de escala, né? E aí atingir. Então, eu não vejo como contraditório um pequeno biodigestor, um médio biodigestor e um grande biodigestor. Né? Só que o problema é que a gente precisa dessa separação dos resíduos urbanos. Né? E isso precisa do compromisso das pessoas. E esse compromisso ele é extremamente difícil de construir. Perfecto, sí. Ambos tienen la razón y debemos recordar que cada país tiene diferentes escenarios. Entonces, esto pues, es lo rico de este grupo de trabajo. Antes de todas las preguntas, por aquí vi que Pamela tenía la mano levantada. No sé si todavía quieras preguntar, Pamela. Pamela Gajargo. Pamela, ¿estás por aquí? Y, ok, si no es Pamela, la siguiente mano era la de Mariela, y Mariela pues tiene 20,000 preguntas que hacer. No sé, Mariela, si quieras hacerlas aquí por llamada, mejor.
Ok, excelente. Muchas gracias, Mariela. Voy a poner aquí tus preguntas, nada más, que son muchas. No dame chance de preguntar un poquito a los demás y voy a ir una por una, ¿sale? Aquí, esta pregunta es muy puntual para Antonio. Nos pregunta que si nos puedes hablar un poquito más de tu biodigestor y cuánto le estabas dando carga de alimentación. Y pues llama la atención porque, por ejemplo, al menos acá en México y sé que en otros países todo el mundo tiene mascotas. Entonces siempre ahorita es la pregunta del millón, ¿cuál es el biodigestor para las mascotas? Ese tipo de cosas. Sim, sim. Em termos a carga orgânica volátil, né, volumétrica, eu estou em torno de 300 gramas, na verdade, ele está dando 150 gramas, 0,150 gramas por litro, né, de biodigestor. Né? Então, eu alimento ele em torno, atualmente, 300 gramas por 200 litros, né? Então, por dia. Então, ele recebe 300 gramas. Justamente um processo de adaptação é ir aumentando gradualmente essa alimentação. Então, ela deve atingir em torno de 1,5 kg de resíduo por dia, que é aproximadamente a produção estimada da fração orgânica do resíduo sólido de uma família de 3 pessoas no Brasil. Né? São meio quilo de resíduo orgânico por dia, né? Em média. Nem todo esse resíduo orgânico tem o mesmo potencial de biometanização, né, tudo mais, mas eu creio que nós devemos atingir isso. É lento, esse é um problema, é muito lento essa adaptação do biodigestor. Né? O problema tem a ver com essa questão dos ácidos graxos voláteis, né? Da alta liberação desses ácidos graxos voláteis. Isso é um grande problema. E monitoramento disso em tempo real e de forma barata. Né? Perfecto, muy bien, Antonio. A mí me quedó la duda en ese prototipo que nos has mencionado, ¿en qué almacenaste tú el biogás? ¿Fue una bolsa de PVC o una cámara de llanta, como la hacemos acá en México? ¿En qué almacenaste tú? Porque nada más nos mostraste el dibujito, pero no vi en qué lo hiciste. Sim, estou armazenando em bolsa e também não comentei, mas comentei por cima, mas temos usado a proposta é o uso para cocção, direto, né? Tem sido utilizado e tem funcionado. É possível, pelas estimativas, gerar uma economia para a pessoa em torno de mais 50% da necessidade de cocção, né, de gás para cocção. Né? Que também é um problema, porque isso é fortemente cultural, cada lugar, cada região tem um uso específico. Né? E também tem uma coisa muito interessante, que é essa relação entre o consumo, a geração dos resíduos e a produção do biogás. Né? Então, essa necessidade de cocção. Né? Então, mas tem sido em bolsa de 200 litros. O que eu tenho... Sale, no, hombre, a todo dar eso que nos dices, Antonio, sí, esa era la duda que yo tenía. Esta pregunta va un poquito más para el doctor José María. Dice, ¿qué opina de gestionar a las organizaciones internacionales, la FAC, el ICA, BID, para solicitar a los gobiernos o a sectores privados para aplicar subsidios que estimulen a los productores sobre el uso de la biodigestión en la producción de biogás o fertilizantes? Yo soy totalmente amante de ese sistema, de buscar dinero para hacer los pilotos. En el caso de Europa, pues ellos tienen los NAMAS y entre más grande sea el proyecto, pues no les interesa proyectos de 20, 30 millones de dólares, porque lo que interesa en este momento es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es más un problema de subsistencia humana. Y acá entonces la necesidad de la ayuda y no tanto ayuda, yo pienso que no es ayuda ni que nos den dinero, sino que paguen los daños que estos pueblos están haciendo al ambiente.
Ellos para ir a comprar pan, pues se cogen el carro, van y lo traen y las emisiones que han enviado, pues eso hay que pagarlas, porque nosotros en una forma indirecta también las pagamos por el crecimiento de, digamos, de la altura del mar o cosas de esas, las inundaciones, las, las caídas de agua, es decir, todos los daños que se están haciendo, pues eso hay que pagarlos y hay que ayudar a que todo el mundo conservemos el medio ambiente y la forma también es que quien dañe paga o si no paga, pues bueno, si el que dañe paga y los que arreglamos, que seríamos los que más tenemos biomasa por el lado del biogás, que es la parte intertropical, pues debe tener algunas ayudas y auxilios para ayudar a salvar la humanidad en este caso, ¿no? Sí, Ahí es que sí, tiene toda pedirlos, la razón, doctor. ahí es que organizarlos y pedir el dinero y saberlo pedir. Sí, en el pedir va a estar el dar, claro que sí. Esta El pregunta es fondo, para ambos. perdone, el fondo de energía, el fondo verde, creo que es de Naciones Unidas que lo maneja Corea. Hay mucho dinero. Ya, perdone. Perfecto. Esta pregunta es para ambos. ¿Qué piensan de una escala mediana como una escuela que la comunidad pueda llevar sus residuos o algo así? Empezamos con Antonio y después el doctor José María. Sim, eu acredito que é necessário. Eu creio, a minha opinião, é que nós precisamos de microbiogestores, biodigestores para conjunto de casas, biodigestores para bairros, biodigestores para instituições, biodigestores medianos e grandes biodigestores. Nós precisamos em todas as escalas de biodigestores. É a minha opinião. Perfecto, Antonio. Doctor José María. Sí, los biodigestores medianos, pues obvio que son muy buenos para digamos, pequeños poblados y hacer redes de biogás, así como microredes de biogás, ¿no? Eso es muy importante. La otra parte que es interesante, ya pensando a escala, el, el transporte de la biomasa es costoso. Entonces, es posible, a cambio de transportar biomasa, hacer de pronto los biodigestores medianos y transportar el biogás a zonas centrales donde se procesaría para la producción, por ejemplo, de gas vehicular o para la parte industrial. Es decir, es una cosa económica. Yo eh, transportar biomasa a más de 20 kilómetros es totalmente, no es viable económicamente. Entonces, de pronto esa sería una solución para hacer redes de tamaños para subir a escala, ¿no? A escala industrial. Sí, toda la razón. Lo primero debería ser encontrar la rentabilidad y la parte financiera. Sí, doctor José María. Aquí hay otra pregunta que, bueno, yo nada más para complementar, eso de que las escuelas tuvieran los centros de acopio, yo ya lo hice aquí en México y sí funciona, pero ahí vimos la viabilidad y la rentabilidad porque la misma escuela le tenía que, bueno, los papás tenían que pagar los desayunos de los alumnos. Entonces, para ahorrarse, se implementó el biodigestor y sí, sí funcionó que cada mamá llevaba sus 2 o 3 botes de estiércol y ya daba el gas que le tocaba a ella pagar. Eso sí, a mí en México, aquí en Guanajuato, sí me funcionó y es uno de mis casos de éxito. Bueno, tenemos otra pregunta que es donde entramos a escala municipal. Esta vamos a iniciar con el doctor José María. A escala municipal, 1,000 toneladas por día con residuos sólidos orgánicos. ¿Qué método resulta eficiente en una ciudad como Cuenca, Ecuador, que ya tiene una planta de compostaje y digestión anaerobia? 1,000 metros, me vuelve a decir cuál es 1,000 toneladas por día.
1000 toneladas por día, más o menos 300 metros cúbicos por kilo. Yo creo que es un sistema UASF, es de sistema concentrado, porque el sistema tubular pues sería muy grande, no sé, muy, digamos, sistema tubular, 11 metros cúbicos le generan, es una cuestión económica, realmente es un sistema económico. El sistema de flujo ascendente, pues tiene sus ventajas para esas cantidades grandes. Y porque disminuye el espacio utilizado, y el sistema, digamos, de laguna, que sería el otro, digamos que también puede ser económico, pero no tengo experiencia en sistemas de laguna. Yo creo que tocaría hacer el estudio. Sí. 3000 toneladas, multiplico cada tonelada, le produce 3000 metros cúbicos día. Eso es para el almacenamiento y todo esto. Yo creo que es de pronto lo lógico es un sistema o de laguna o de flujo ascendente. Perfecto. Antonio, ¿algo que quiera decir? ¿Algo que quiera decir? Sim, sim. Sim. Eu gostaria de falar. Eu acredito que, sim, é necessário pensar as diversas tecnologias existentes de gestão anaeróbica e pensar para cada uma dessas escalas. Né? Como eu creio que nessa escala, uma escala mediana, e para tratar a fração orgânica de uma forma mais simples, não, é um pequeno biodigestor, não um biodigestor pequeno, já é um médio biodigestor, de 1000 toneladas por dia, né? Eu creio que aqui no Brasil estamos pensando muito na digestão extra seca. Ela tem diversos problemas de estanqueidade e também, no entanto, há alguns testes muito interessantes, né, que estão sendo feitos. Ela pode ser talvez uma extensão, uma forma da própria compostagem aeróbica, né, no sentido da composição de leiras. E aí, porque um problema não é nem só a quantidade, é o espaço ocupado e o volume de água necessário, né, para fazer a diluição, para poder efetivamente fazer o tratamento dessa quantidade de resíduos. Né? E por isso que tem se pesquisado bastante a digestão extra seca. Perfecto. Tengo aquí una pregunta de Juan Antonio. No sé si la quieres decir, Juan Antonio, o la leo, porque veo tu mano levantada. Sí, mi pregunta es si todo lo que es residuo de campo puede ir reunido con lo que es residuo de ciudades. Porque yo pienso en terminar con todo el material de residuos domiciliarios que están tirados por las inmediaciones, por las rutas. Si se pueden mezclar junto, por ejemplo, con los residuos de las camas de criadero, de pozos negros, de aguas negras, ¿todo se puede juntar? En principio pienso que sí se puede juntar, pero todos estos son los sistemas de codigestión, pero los transportes y toda esta cosa es bastante difícil. Además hay que hacer pretratamientos. Dice, al principio la respuesta se puede hacer, pero de pronto no es viable económicamente. Comprendo. Ah, sí. Porque Sí. con respecto a las camas de criadero, habría que previamente ventilarlas, ¿no? Por el problema del amoníaco. ¿Es verdad eso? Aquí en Colombia es obligatorio, por ejemplo, construir planticas de biogás en los cerdos, ¿no? Eso es una obligación, y se utiliza también, algunos pueden utilizar las camas para la planta de biogás. Claro.
Claro. Bueno, gracias. Sí, yo nada más para complementar, evidentemente todo usted lo puede mezclar cuando el objetivo es generar biogás por la codigestión, pero también debemos tener cuidado que lo que salga del biodigestor no le vaya a generar un impacto negativo. Por ejemplo, cuando mezclamos aguas residuales, corremos el riesgo de que lo orgánico que era saludable, no sé, de residuos de comida, de residuos de granja, cuando ya lo mezclo con algo de ciudad, ahora lo que era ya un beneficio, tengo un problema más grande. Eso es lo único que hay que cuidar en esos temas de las codigestiones. Si el objetivo es generar biogás, sin ningún problema. ¿Sale? Y tengo por aquí todavía muchísimas preguntas, nada más que el tiempo ya nos está ganando. Y viene a ser, por ejemplo, de experiencia de usted, doctor Juan Antonio, José María, perdón, ¿qué tan difícil es pedir el apoyo a esos fondos internacionales, dado que estamos de este lado de América? ¿Qué tan difícil es esa parte? ¿Cómo se hace? A ver, normalmente tienen un formulario, ¿no? Los NAMAs, por ejemplo, ellos tienen un formulario y el idioma es en inglés. Eso, pero pues en este momento la mayoría de la gente habla inglés, menos yo, a pesar de que estudié en un país de habla inglesa. Pero no es tan difícil. Bueno, hay algunas limitaciones que son de índole más local. Yo hice un proyecto y se necesita que la parte política lo apoye. ¿Cuál es la parte política? El Ministerio de Energía, a veces el Ministerio del Ambiente, se dice que va a cumplir algunas NDC, que son los que se compromete el Estado a reducir las emisiones. Y cuando hay apoyo político no hay mucho problema. Y la otra, lo que buscan los fondos internacionales es que no es tanto el costo del dinero, sino que las emisiones que se reduzcan sean cantidades grandes. O sea, por eso digo yo, de hacer un proyecto sombrilla y de pronto se puede conseguir siempre y cuando se tenga un apoyo político, que es la parte difícil a nivel local. No sé cómo sean en otros países, pero aquí en Colombia es difícil a veces conseguir, hay mucho celo del político, de por qué este pide el dinero, que es mucho, que es muy poquito, cosas de esas. Y además los países quieren tener cierto manejo independiente. Ok, y aquí Johnny Mauricio nos dice, ¿dónde se pueden encontrar esos formularios? Nama, busque Nama, escribe así como mamá, Nama, y ahí están en los formularios. No sé, para el Fondo Verde, que es de todos los países, también deben de tener algunos, eso normalmente tienen esos sistemas, hay que buscar entrar a los... a los fondos, pero sí mi recomendación es ir de la mano con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Energía. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Energía es el que trabaja por la parte de las emisiones y el medio ambiente es el que los cuida. Entonces hay que ir de la mano con con este sector del gobierno. Ok, perfecto. Una última pregunta, ya casi cierro. Juan Antonio, volviste a levantar la mano, ¿correcto? Sí, yo les iba a solicitar si no puede haber una lista de publicaciones de donde uno pueda leer más tranquilamente estas cosas que estamos conversando. Claro que sí, Inclusive, pues ya sabe que tiene la red Biolac. en la red misma. Sí, en la red va a estar la revista, está el Wiki Biogás, que es donde todos los especialistas, productores, investigadores independientes, todos estamos reuniendo la información ahí para que sea libre. Nada más hay que consultarla en la página de la red.
Y como usted está en los grupos, pues cualquier duda que tenga, para eso son los grupos, para que usted cualquier duda que tenga, mande la pregunta y hay un especialista en cualquier parte del mundo que pueda colaborarle. Gracias. Sale. Perfecto. Bueno, pues ya, por el tiempo que dedicamos a estos webinars, damos por cierre este primer webinar del grupo de escala doméstica. Muchísimas gracias, doctor José María. Muchísimas gracias, Antonio, por habernos colaborado. Ya fue, pues una visión más grande, ¿no? A lo que estamos ya todos acostumbrados. Desde que Mariana nos dijo que los biodigestores no eran energías renovables, ya todo esto ha cambiado, ya estamos integrando economías circulares y pues ya como aviso para este grupo que hoy acudió, nuestro siguiente webinar va a hablar sobre diseño de biodigestores y experiencias aprendidas. En va a participar de Angola, lo que es Rogerio Motade, de Brasil, Tiago Borges, y de Paraguay, Federico Vargas Lener. Yo en breve les voy a mandar la fecha, hora y el link para que cualquiera pueda participar y pues nos sigan colaborando todos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por coordinarnos. Un abrazo, profesores.